Desesperación, miedo y tristeza son los sentimientos que se combinaron aquel miércoles de 1976, en donde los guatemaltecos tuvieron que enfrentarse ante la fuerza de la naturaleza. Lo que parecía ser una madrugada de descanso como cualquier otra, cambió a las 3 de la madrugada con 1 minuto y 43 segundos. La tierra comenzó a moverse fuertemente y con ello, techos, paredes, árboles y calles perecieron ante este movimiento telúrico que en medio de la oscuridad dejó atrapadas a miles de personas. Ricos y pobres vivieron el mismo terror en una Guatemala que comenzaba a urbanizarse y que conservaba construcciones de adobe que no resistieron el desastre. Unido a esto, al suceder en horas de la madrugada, en donde la mayoría de la población se encontraba durmiendo, el número de las víctimas aumentó, llegando a contabilizarse a más de 23,000 fallecidos y más de 75,000 heridos. Esto sumado a los damnificados, que se calcularon en 1 millón, cifras a nivel nacional. A pesar de haber durado solo 39 segundos, fue suficiente para marcar la historia de este país. En medio de las tinieblas, se escuchaban gritos de ayuda, retumbos de paredes y techos por caerse, sonidos de ambulancias, todo era un caos. Al salir el sol, se pudo observar el desastre. Casas, edificios, puentes, torres y postes del tendido eléctrico estaban en el suelo. Esto también causó que algunas rutas quedaran inhabilitadas. Las vías del ferrocarril se retorcieron como serpientes, y los lugares más afectados fueron Chimaltenango, Guatemala, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Zacatepeques y Sololá. Pero a pesar de todo esto hay un panorama que muchas veces no se nos cuenta, y es el hecho de intentar sobrevivir. En medio de toneladas de escombros, los socorristas y voluntarios buscaban desesperadamente a sobrevivientes sepultados, ya que durante varios días hubo réplicas del terremoto que terminaba por destruir lo que había quedado de pie. La destrucción también llegó a hospitales, iglesias y tiendas, los cuales sucumbieron ante la emergencia. Se tuvo que improvisar albergues con sábanas en las calles, donde permanecieron varios afectados. Los centros de salud y hospitales colapsaron ante la falta de medicamentos. La escasez de alimentos también obligó a los sobrevivientes a hacer largas filas para recibir una ración de parte del ejército, y el agua potable quedó inhabilitada, derivado del desastre. Pero había algo que se sentía en el aire, algo que recordaba la situación, el olor a desagüe de tuberías dañadas que se combinaban con un olor nauseabundo de cuerpos soterrados que empezaban a descomponerse. La única manera de poder informar a la población a nivel nacional era por medio de la radio, esto a través de las frecuencias que aún podían transmitir, ya que algunas antenas se dañaron por el movimiento de la Tierra. Ahí se informaba a la población de datos importantes actuales, y el mundo supo lo ocurrido y envió ayuda para que Guatemala pudiera levantarse de la destrucción. Incluso los cementerios se dañaron, y algunas tumbas y nichos dejaron al descubierto el descanso eterno de aquellos que ya no están físicamente. Para las generaciones actuales quizá no represente nada importante o relevante, pero para aquellos que vivieron esto de adultos o de niños, seguramente sienten nostalgia que les provoca este recuerdo que dejó marcado al país. Esta fue una época que empeoró la pobreza y la mala educación en Guatemala, que también lidiaba con el conflicto armado interno. Hoy solo hay relatos, fotografías y un sinfín de recuerdos de quienes se acostaron a dormir aquella noche y ya no despertaron. Aquella fecha que unió a los guatemaltecos que con esfuerzo se apoyaron en la búsqueda de víctimas, prestando pick-ups, camiones y todo lo que contribuyera para quitar escombros, nunca será olvidada. Esta parte de la historia del año de 1976 dejó claro cómo el poder de la naturaleza puede sorprendernos, incluso cuando estamos durmiendo, así como lo hizo aquella madrugada del 4 de febrero, cuando se dice que los perros ladraron incesantemente. Todo esto dio paso a que muchos damnificados del interior del país buscaran resguardo acá en la capital, y esto dio paso a que se iniciara con el surgimiento de algunas colonias y asentamientos que hoy prevalecen en el país. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario si recuerdas algo relacionado con este tema. Recuerda seguirme en las redes sociales, es la mejor manera en que puedes apoyarme. Depende de vos, que la historia nunca muera.